esto no tiene nada que ver con el tema de la desaceleración. Pablo, si trabaja también, asesora también. Es asesor. Justamente, bueno, es parte oficial del argumento que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, y una última consulta, y que la inversión hay una contracción, una inestabilidad justamente por un tema de expectativas, ¿no? Por falta de puntualizar algunos temas por parte del próximo gobierno, el nuevo gobierno que van a asumir. Entonces mi consulta es un poco aclarar, ¿en qué aspectos basan que hay aceleración en la economía? Primero, nosotros estamos basando en datos concretos, datos oficiales del propio Banco Central de Reserva. Por eso nosotros estamos hablando de un enfriamiento de la economía. En segundo lugar, no olvidemos que los gastos son los gastos de capital y en el incremento de las tasas de interés es que se produce este enfriamiento. Adicionalmente, la preocupación que nosotros tenemos es que desde el propio gobierno se ha estado haciendo este tipo de manejo. Creo que el señor Dancourt puede ampliar. Bueno, hay dos teorías, ¿sí? Todo el mundo acepta que la economía se ha enfriado. Se discute cuánto. Esos son los números oficiales. Son números cifras que están en la página web del Banco Central de Reserva. Son cifras desestacionalizadas, ¿cierto? O sea, podemos comparar, de hecho estamos comparando un mes con el otro, en realidad son promedios móviles trimestrales, pero ahí se ve claramente la velocidad de crecimiento del PBI ha caído sensiblemente de 10 a 3, 4, ¿sí? Eso es el indicador del total de la producción del país. La manufactura no primaria, que es básicamente el sector industrial, descontando fábricas de harina de pescado, refinerías de metales, en fin, las que están vinculadas al sector primario, también se ha desacelerado bruscamente, en el plazo de 6 meses, ¿no? Y el consumo interno de cemento, que es un indicador de la industria de la construcción, ya está a tasas negativas, se está yendo. Entonces, no hay duda de que se ha enfriado. ¿Está bien? Y no está claro si vamos a caer en cifras negativas en los 3 sectores, como ya está pasando ya en el consumo interno de cemento. Entonces, la cuestión es, ¿qué ha causado esto? ¿Sí? Entonces, claro, el ministro de Economía y sus asesores dicen que la culpa la tiene Gana Perú, porque introdujo incertidumbre en la campaña electoral. Pero si ustedes recuerdan, hasta 3 días antes de la elección de la segunda vuelta, se daba como ganador a Fuerza 2011, ¿no? ¿Sí? Entonces, en verdad, es una incertidumbre curiosa, ¿no? La que ha generado la recesión. Y la otra cosa que sabemos, porque también hay datos, es que, y que era lo que tenían que hacer, porque eso no tampoco está en discusión, el Ministerio de Economía y el Banco Central estaban poniendo el pie en el freno. El carro iba a 150 kilómetros por hora y, digamos, nos acercábamos a una curva, así que había que bajar y había que poner el pie en el freno. Pero el ministro de Economía se le fue el pie o la mano y frenó demasiado, y ese es el resultado. Esa es la otra interpretación. Los datos están ahí y se pueden chequear. Buenas tardes, Silvia Mendoza, del diario El Comercio. Para no... Si no digo nada, parte de la escenografía nomás. No, está prendida. O sea, está bien que esté en cura de silencio, pero no puedo llevar al extremo. No puedo con mi genio. No, de ninguna manera. A ver, hay una primera cosa, y es, si ustedes recordarán, hasta hace un par de semanas, alguien hablaba de desaceleración de la economía. ¿Sabíamos de algo? El Ministerio de Economía y Finanzas reportaba algo al respecto. Tanto el señor ministro como su asesor, ¿no es cierto? Está de ahora asesor porque este señor, hasta donde entiendo,
Claro, siempre la posición más cómoda de asesor, porque el asesor solamente recomienda, aconseja, pero no firma, ¿no es cierto? El que firma es el que está en la silla, y hasta donde yo entiendo, este señor Secada no duró ni 3 meses en la dirección de crédito, bueno, ahora la dirección de endeudamiento público del MEF. O sea, es bien complicado a veces dar recomendaciones cuando no se tiene la experiencia de estar en la silla y firmando. Cuando uno firma y toma decisiones, asume riesgos. Entonces es bien cómodo, digamos, estar en la posición de asesor y dar consejos. O sea, yo siempre tengo dudas de los sabelotodos. Ese es un primer asunto. Un segundo asunto, lo voy a poner de esta manera para hacerlo lo más más amigable. ¿No hubiese sido mejor para que las expectativas, admitiendo de que las expectativas de los agentes se ha afectado, sí se ha afectado, pero no se hubiesen afectado menos si los funcionarios económicos, ¿no es cierto?, hubiesen sido menos locuaces en términos de sus observaciones a las propuestas de Gana Perú? Lo planteo como pregunta, nada más. ¿De acuerdo? Yo hasta donde entiendo, los funcionarios públicos deben de mantenerse neutrales. Yo he sido funcionario público y por mucho menos a mí me caía una andanada en el año 2006, así que, sin embargo, yo he visto una cosa curiosa, y es que durante esa campaña los funcionarios se han despachado, sobre todo entre la primera y segunda vuelta, como si existiera un solo plan. El otro plan, el de Fuerza 2011, era la perfección hecha plan. Ese es el plan de Fuerza 2011. Y el descalabro completo, el desmadre completo económico estaba encarnado en el plan de Gana Perú. Y todos los funcionarios, o la mayor parte de los funcionarios económicos, comentaban las propuestas de Gana Perú, claro, en el sentido negativo. Mi pregunta es, ¿las expectativas no se hubiesen afectado menos si hubiera habido más cautela, más moderación? Yo creo que sí. En todo caso lo planteo como elemento de reflexión. Y entonces, si eso hubiese pasado, probablemente las expectativas se hubiesen deteriorado menos y por lo tanto la desaceleración hubiera sido de menor magnitud, de esa desaceleración que todos admitimos, pero que también, como bien lo han mencionado Óscar y Félix, tiene parte de responsabilidad decisiones equivocadas que en el ámbito macroeconómico tomó esta administración. Y menciono un ejemplo, ahora que se menciona los decretos de urgencia 011 y 012. Es verdad. En el caso, por ejemplo, del decreto de urgencia, si mal no me falla la memoria, del 011, esto se emite en marzo y eso contrajo la inversión pública, es verdad, y después se revierte en junio, ¿no es cierto? Eso también es verdad, pero lo que también es verdad es que en marzo, ¿qué cosa se hizo? Que implicó una menor recaudación fiscal. Se redujo en algún punto el impuesto general a las ventas, como recordarán, ¿a cambio de qué? Si nos ponemos a pensar, la reducción del punto del IGB tiene un costo fiscal de aproximadamente 2.000 millones de soles menos. Claro, el Ministerio de Economía, lo digo para no personalizar, el Ministerio de Economía y Finanzas dice, pero ¿de qué se quejan si la recaudación tributaria se ha incrementado? Sí, pero si hubiese incrementado más, si no se hubiese reducido el punto del IGB. Y yo siempre cuestiono esto, ¿se hizo a cambio de qué? Si la reducción del impuesto general a las ventas, pregunta, ¿se tradujo en una reducción en los precios al consumidor? No, solamente en lo que corresponde a servicios públicos, es decir, telefonía, electricidad, agua, y paro de contar. Entonces la pregunta es, si la reducción del punto del IGB no se trasladó a los precios al consumidor, ¿dónde se quedó la plata? Porque esa menor recaudación que tiene el Estado, alguien tuvo que habérselo quedado. Y en mi opinión lo que ha pasado es que los sectores comercializadores y productores se quedaron con esa diferencia. Entonces yo definitivamente cuestiono esa decisión. Y esa reducción del punto del IGB sin duda ha significado una menor recaudación, ¿correcto? Y ha significado también un incremento del gasto. Incremento del gasto, ¿no es cierto?, que se busca reducir con el decreto de urgencia, el 011 y el 012. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, por un lado, con los decretos de urgencia se busca reducir el gasto. Y por otro, vía la reducción del IGB, se incrementa el gasto. O sea, ¿en qué quedamos? Hay un contrasentido. Y que yo sepa, por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas siempre se insistió que fue una buena medida.
Yo insisto que fue una mala decisión que complicó innecesariamente fiscalmente a la siguiente administración. Y un punto que creo que vale la pena también, ahora que hablamos de números. Aquí me ha dejado un poquito perplejo hablando un poco de los números, ¿no? Dice, MEF se dejará al próximo gobierno 30.000 millones en la caja fiscal, ¿cierto? Y la idea de presentar esto es algo así como que se está dejando 30.000 millones de libre disponibilidad a la administración entrante. O sea, así como la historieta antigua, donde nosotros vamos a ser como el rico MacPato, que vamos a tirarnos en la piscina con los 30.000 millones de soles. Y en realidad, no hay nada de cierto en eso, porque inclusive el número está mal. Yo le pediría, en todo caso, a la persona que ha mencionado estos números, que revise sus números. Porque el presupuesto institucional modificado del MEF, el presupuesto institucional modificado en vigencia es de 101.000 millones de soles. De eso, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, debió haberse ejecutado hasta un tope del 60%. ¿Eso qué significa? Que lo que debería de quedar del presupuesto restante para seguir pagando las planillas, para seguir pagando las pensiones, para seguir pagando, para poder seguir financiando la inversión pública, el servicio de deuda y todos los gastos regulares del Estado, lo que debería de quedar son alrededor de 40.000 y no de 30.000 millones de soles. Entonces yo recomendaría que revisen bien sus números antes de plantear esto. Entonces, si se quiere dar la falsa impresión que se está dejando esta plata de libre disponibilidad, yo desmiento categóricamente este tipo de señalamientos falaces. En realidad no deberían quedar 30.000, deberían quedar 40.000 y eso corresponde al presupuesto que está pendiente de ejecutarse para el resto del periodo. Presupuesto que va a servir para cubrir los gastos regulares que tiene el Estado, excepto que el que mencionó esta cifra suponga que a partir de agosto ya no se pagan planillas, ni pensiones, ni se compra combustibles para los calderos de los hospitales, ni se paga deuda, ni se financia inversión pública, ni nada. O sea, yo creo que en estos asuntos hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces se desinforma a la población y entonces ahí sí se genera una complicación. Y aquí yo sí tengo que ser muy específico con este tema de los números, si de los números se quiere uno discutir. Buenas tardes, Silvia Mendoza del diario El Comercio. Una pregunta para la vicepresidenta electa. Usted mencionó la palabra boicot cuando se comenzó a hablar del tema de los empleados, de la migración de su situación laboral y X temas más. Mi pregunta es, ¿boicot en qué sentido? ¿Boicot a impedir que el gobierno entrante permita o mantenga tasas de crecimiento previas a las que se han dado frente a este frenazo? Las otras preguntas son para el señor Burneo. ¿Cómo se cambia este escenario que les deja el gobierno aprista, señor Burneo? Un escenario que con un enfriamiento de la economía, pero que un escenario también que cuando se crecía 10% ya se hablaba o se temía un encalentamiento de la economía. O sea, ¿hacia dónde en todo caso ustedes creen que debe ir? No enfriamiento, pero retomar un ritmo de 10%. Y una pregunta más es, mencionó el tema del cambio en IGB. Previo a eso se dieron una serie de rebajas a mandar a las aranceles planos, que involucró una serie de industrias nacionales que van a competir contra importaciones en cero y que inclusive por ahí entró un tema de importación cero, aranceles de caballos de paz, una serie de cosas raras que se dieron. En ese aspecto, ¿va a hacer algo el equipo económico entrante? ¿Se van a tomar medidas? ¿Cómo piensan enfrentar ese tema? Gracias, Silvia. ¿Cómo se puede llamar cuando los puestos designados de confianza se cambian y se convierten en puestos regulares? Simple y sencillamente para dejar a gente del partido aprista enquistada en puestos que son de toma de decisiones. En segundo lugar, ¿cómo se puede llamar cuando se festinan trámites, que es el caso de los vocales en Tribunal de Contrataciones, un tema bastante clave y que vuelvo a reiterar, vamos a pedir no solamente auditoría, sino sanciones para los casos que se han registrado. Pero además, ¿cómo se puede decir que no hay boicot cuando
tienes, en el caso del Banco de la Nación, por ejemplo, puestos como gerencias regionales que no han sido aprobadas por el CAT y aparecen ya en funcionamiento. Se están haciendo festinamiento de trámites, se están haciendo contrataciones irregulares y se están creando puestos que no existen en el cuadro de asignación de personal. Es por eso que nosotros ponemos a la opinión pública casos concretos, además todos probados y con documentación a la mano. No es ningún caso de especulación, casos que realmente están comprobados y algunos incluso con auditorías en la OSI entregados ya a la Contraloría, y nos gustaría también que nos alcanzara el informe el Contralor de la República sobre el caso que es bastante grave de los vocales de la OCSE que han sido supervisados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y aquí casos curiosos en el tema de contrataciones. Les señalé, por ejemplo, el caso de estas personas que para hacer control de calidad con quinto de secundaria ganaban 6.000 soles. Y hay, bueno, que no es el caso de economía, pero hay en el caso de IRTP contrataciones que también para un titiritero gana 15.000 soles, ¿no? Casi el sueldo de un congresista. Para contestar las preguntas, está claro que nosotros no nos vamos a quedar quietos respecto a la situación heredada. Es sin duda que esto genera un desafío. Pero yo sí quisiera remarcar algo, y es que en el año 2006, cuando esta administración, la administración del señor García, recibió la economía, la recibió en una tendencia al alza. No la recibió desacelerada, la recibió al alza, que es una situación cualitativamente distinta a la que existe ahora. Ahora, quiero que se entienda bien, cuando nosotros hacemos esta digresión, o sea, este señalamiento, sí, seguramente van a haber, hay algunas personas que van a decir, sí están llorando por la herida o se están quejando. No, aquí lo que se trata de decir la verdad. Y la verdad es que se está recibiendo una economía desacelerada. Y eso es un tema que no estaba puesto en discusión un par de semanas atrás. Lo estamos poniendo en discusión porque es la verdad. Y porque los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo de saber qué es lo que está dejando la administración saliente. Como también, sin pegarla de adivino, pero van a ver ustedes cómo de agosto en adelante van a comenzar a aparecer las puntas del iceberg respecto a una serie de situaciones de corrupción en una serie de sectores en el Estado. Yo creo que va a faltar tiempo de los funcionarios entrantes para hacer las denuncias del caso de todas las situaciones de corrupción. Por, obviamente, cuestiones de estrategia no se pueden entrar a los detalles. Y además es bien distinto cuando se forma parte de una comisión de transferencia, uno pide. Cuando las personas ya están en funciones, no se pide, sino se ordena. Y es diferente en términos de cantidad y calidad de información. De alguna manera, las personas que estamos aquí tenemos alguna experiencia en comisiones de transferencia. Y entonces, como que hay algunos indicios de cosas, pero que se conocerán en su momento. El otro aspecto es que, sin duda, si la tarea es que recibimos una economía desacelerada, pues lo que nosotros nos corresponde hacer es dar las condiciones ¿para qué? Para retomar el crecimiento. ¿Por qué es importante retomar el crecimiento? Porque si la economía no crece, la recaudación tributaria no lo va a hacer. Y si la recaudación tributaria no lo hace, la pregunta sería ¿cómo vamos a hacer pues para financiar todas las propuestas que el presidente electo Ollanta Humala, ¿no es cierto?, va a llevar a cabo, porque va a cumplir sus ofrecimientos. Pero para eso tiene que hacerse con responsabilidad y responsabilidad fiscal. Entonces, es fundamental continuar con el crecimiento, retomar la senda de crecimiento con el dinamismo anterior, porque eso depende de las posibilidades de financiamiento de las propuestas. Ahora, el otro aspecto que yo quisiera mencionar dentro de este conjunto de comentarios es que sí, se va a plantear acciones que van a ir por el lado, por ejemplo, ¿no es cierto?, de recordar el dinamismo mirando lo que es la demanda interna. Sí, pero también se van a dar señales claras que mejoren la credibilidad, que mejoren la confianza por el lado de los agentes económicos. Sin duda que tienen que haber
señales claras en ese sentido. Y esto es en correspondencia a lo que está establecido en la hoja de ruta, contra lo que muchos decían que la hoja de ruta no se iba a aplicar, que no iba a ser, digamos, ¿no es cierto?, el documento patrón respecto a lo que se va a hacer en materia económica. Se van a dar cuenta que estaban absolutamente equivocados. Y entonces lo que está establecido en la hoja de ruta es lo que se va a mantener, es lo que se va a ejecutar. Y un elemento fundamental para infundir confianza es que tiene que haber correspondencia entre lo que se anuncia, entre lo que se dice y lo que se hace. Y así va a ser. Y esto es una decisión que viene del más alto nivel, específicamente del propio presidente electo, el cual ha señalado con claridad que hay dos elementos fundamentales que va a marcar la pauta. Uno es la lucha contra la corrupción. Dos, la inclusión social, el cumplimiento de las ofertas que tienen que ver con los programas sociales para corresponder a la confianza, sobre todo de los ciudadanos de a pie. Y eso es un elemento que va a ser marcadamente distintivo en la nueva administración. Ahora, respecto a las preguntas específicas en relación al tema de los aranceles, son temas que ya forman parte de la gestión. Discúlpenme, pero van a haber algunos asuntos que seguramente ustedes los preguntarán con gran agudeza e inteligencia, pero nosotros no vamos a poder darles una respuesta específica porque si no sería adelantarnos a algunas decisiones de gobierno que se tomarán luego del 28 de julio. Pero lo que sí debo de señalarles es que todas las decisiones se van a enmarcar en un respeto irrestricto a honrar la palabra empeñada. Buenas, Teresa Cepeda de la agencia Reuters. Para el señor Dancourt, era una pregunta, quería saber, usted dijo que el ministro de Economía y el Banco Central estaban poniendo el freno, ¿no? Y el ministro específicamente de Economía se le fue el pie, pero no demasiado. Quería saber, si piensa lo mismo del señor Velarde, del Banco Central, quizás al subir las tasas hace unos meses también pisó demasiado. ¿Cuál es su comentario, por favor? No, creo que el Banco Central hizo lo que tenía que hacer. Creo que el error ha estado en la política fiscal, no en la monetaria. Sí, José Santillán del Comercio, solo señora Marisol Espinosa, solo para puntualizar, ya que el señor Urneo acaba de hablar de señales claras. Lo que yo quisiera preguntarles en torno a este panorama un tanto sombrío que ustedes han hecho, parte de esas señales claras no sería, de una vez, por ejemplo, adelantar el nombre del ministro de Economía, uno, y dos, definir si va a haber realmente estabilidad laboral como en algún momento se anunció? Primero, señalar que estamos indicando o precisando cómo encontramos el estado del gobierno, el estado de la administración actual. El tema de los ministros, como ya lo he comentado en repetidas oportunidades, es una decisión exclusiva que le corresponde al presidente de la República, es una prerrogativa presidencial. Y nosotros creo que la mejor señal de transparencia al pueblo peruano es decirle cómo en estos momentos estamos recibiendo el sector economía. Gana Perú ha manifestado el compromiso de defender los derechos humanos y en el marco de los derechos humanos están los derechos laborales según los convenios internacionales de la OIT. Una última pregunta. Ratificamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales. Una última pregunta. Derechos laborales enmarcados en el tema de los derechos humanos. Una última pregunta. La desautorización a las reuniones que tuvo Alexis Humala en Rusia, ¿podría afectar las relaciones políticas y económicas con ese país? Y la otra pregunta es, ¿cuándo se va a anunciar la aplicación del impuesto a las sobreganancias? Bueno, no es motivo de la conferencia, pero el tema de las relaciones exteriores lo manejará cuando asuma el nuevo gobierno la Cancillería y el canciller que designe el presidente. Sí, yo creo que es una pregunta. ¿Sí que ustedes ya han llegado a hacer algún tipo de investigación sobre los gastos de Palacio de Gobierno y tienen una guía o una
acercamientos que el gobierno de Alejandro Toledo, en ese salió, se hizo un análisis de todos los datos que se habían hecho. Bien, nosotros estamos dando informes por sectores. Hoy corresponde al sector de economía. En su momento daremos los informes correspondientes área por área y les iremos informando para que ustedes también nos acompañen. Muchas gracias a todos ustedes. Han sido las declaraciones que ha brindado la coordinadora general del equipo.